Buenas noches. Hoy les vamos a presentar el taller Medidas de dispersión y simetría. El primer ejercicio nos dice, las siguientes corresponden a las edades de un grupo de personas que ingresaron a la biblioteca. En el ejercicio nos dan estos datos. Estos datos no son agrupados. Entonces, vamos a empezar. Pues en el ejercicio nos piden rango, varianza, desviación típica o estándar y el coeficiente de variación. Para buscar estos, primero vamos a encontrar la n. ¿Sí? Para hacer la fórmula de la n, es esta. Es igual contar, ¿sí? Seleccionamos todos los datos, perdón, igual contar, seleccionamos los datos y ahí nos da. Para buscar la medida es igual promedio y seleccionamos los datos. ¿Sí? Dice que la media es que han entrado las edades pues, que más han frecuentado la biblioteca es en 56.67%, pero como pues una edad no, sería el 57% más o menos. ¿Sí? Para hallar el rango, vamos a aplicar esta fórmula. Rango entonces, es igual a max. ¿Sí? Seleccionamos los datos, menos min, volvemos a seleccionar los datos. Esto es igual a 51. ¿Sí? La varianza. La varianza, la fórmula de la varianza es muy fácil. Esto es igual a var s. Seleccionamos los datos. Y este es el igual de la varianza. Para la desviación típica. Para la desviación típica necesitamos esta fórmula. Esto es igual a desves punto m, perdón, desves punto m. Seleccionamos los datos igual a 16.62%. ¿Sí? Y para encontrar el coeficiente de variación es igual. Desviación típica dividido la media. Bueno, dividido la media igual al 29%. ¿Sí? O sea que la media es aceptable porque está por debajo del 30% y es mayor al 10%. Muchas gracias, eso fue todo.
Buenas noches, mi nombre es Javier, entonces les voy a explicar el segundo punto. En el segundo punto nos están diciendo que nos dan una tabla que refiere la edad de 71 empleados de cierta empresa. Entonces nos dan la clase, que es el XI, y la frecuencia relativa, que es la cantidad de empleados. Entonces primero vamos a formar pues la tabla. Vamos a sacar la frecuencia relativa acumulada, que la hacemos. En la primera se pone el mismo dato, el primer dato. Para la segunda ponemos el dato anterior más el dato que tenemos enfrente y arrastramos. Podemos verificar que nos da la misma cantidad que es la suma de los empleados, los 71. Ahora para la frecuencia absoluta, ¿cómo la vamos a sacar? Sería igual a frecuencia relativa dividido el total de empleados, que es 71. Y le damos F4 para poner absoluto el valor de la cantidad de empleados para que no nos cambie. Y arrastramos. Ya vemos que la suma es el 100% de los empleados. Ahora la frecuencia absoluta acumulada se saca igual que la relativa. El primer dato es el primero, el mismo. Para el segundo sumamos el primer dato más el que tenemos enfrente y arrastramos. Comparamos que nos da el mismo 100%. Ahora vamos a sacar la clase por la frecuencia relativa, el XY por FCI es XY por FI y arrastramos también. Ahora el siguiente nos pide que la XY menos la media, entonces vamos a hallar la media que no la hemos hallado. Entonces para hallar la media la hacemos igual, dividimos XY por FCI, lo dividimos entre la cantidad total de empleados. Para este caso la media es 18.01, es decir que la edad promedio de estos empleados es de 18 años. Ya que tenemos la media, ahora sí vamos a hallar el XY menos la media. Entonces hacemos 1 a 1 el primer dato, XY menos la media, y también le ponemos F4 para poner absoluto ese valor, que no nos vaya a cambiar para los otros datos. Y arrastramos. Ahora nos pide XY menos la media al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer igual este dato que tenemos enfrente, lo elevamos al cuadrado con el gorrito a la 2. Y arrastramos. Y el último dato es la frecuencia relativa por la XY menos la media al cuadrado. Entonces, frecuencia relativa por XY por la media al cuadrado. Y arrastramos también. Entonces aquí ya construimos la tabla. Entonces el ejercicio nos pide que hallemos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 y que construyamos un diagrama de caja de bigotes. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el cuartil 1? Como esto es son datos agrupados, entonces nos vamos para la frecuencia absoluta acumulada, que es esta columna. El cuartil 1 sabemos que los cuartiles dividen la población en tres partes iguales. Entonces sabemos que el cuartil 1 es el 25%. Entonces vamos a mirar en qué casilla ese se ubica el 25%, que en este caso lo contiene en esta columna. Entonces el cuartil 1 sería igual al 17, a la 17. Para el cuartil 2 miramos en la frecuencia absoluta acumulada el que tenga el 50%. Lo contiene esa columna que sería entonces el cuartil 2, son 18 años. Y el cuartil 3, que es el 75%, se contiene en la siguiente columna que sería 19 años. ¿Qué quieren decir estos datos? En el cuartil 1, el 25% de los empleados
Los empleados tienen perdón, el 25% de los empleados tienen hasta 17 años. En el cuartil 2, ¿qué significaría? El 50% de los empleados tienen hasta 18 años. Y para el otro caso, para el 75%, los empleados tienen hasta 19 años. Entonces, para construir el diagrama de bigotes, vamos a sacar esos datos. El valor mínimo. El valor mínimo de la clase son 15 años. El cuartil 1 lo tenemos acá, 17 años. Cuartil 2, 18. Cuartil 3, 19. Y el dato máximo son 20 años. Ahora vamos a sacar los anchos. Entonces, para los anchos, el primer dato es el mismo valor mínimo. Para el segundo dato sería el valor que tenemos enfrente menos el que tenemos encima, o sea, el anterior. Y arrastramos estos datos. Entonces, para construir nuestro diagrama de bigotes, vamos a seleccionar la columna de los anchos, vamos a insertar un histograma en columnas. Entonces tenemos acá nuestro gráfico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con clic derecho vamos a darle seleccionar datos, cambiamos filas por columnas, editamos, acá ya sabemos que esta es la edad de los empleados, entonces edad, aceptar. Como aquí hay datos que nos sobra porque nosotros pues solamente necesitamos verificar entre los cuartiles para saber en cuánto se divide la población. Entonces vamos a coger este primer dato que nos sobra y le vamos a dar formato a una serie de datos. Vamos a decir que sin relleno y sin borde. Vemos que el cuartil 1, el primer cuartil, empieza en 17, lo que quiere decir que esta columna de acá también nos sobra, entonces también sin relleno, sin línea. Y lo mismo con el último, que es donde se ubica el valor máximo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En diseño de gráfico, donde dice agregar elemento, vamos a barras de error, le damos más opciones y vamos a poner en dirección menos y sin remate. Y en el porcentaje, 100%. Y vamos a hacer con los mismos que tenemos aquí. Agregar elemento, barras de error, más opciones de la barra, menos, sin remate y el 100%. Y lo mismo con la anterior. Siempre se repite ese mismo procedimiento, menos, sin remate y en porcentaje el 100%.
Entonces aquí ya tenemos nuestro diagrama de bigotes. Pues acá podemos observar la edad de los empleados, donde se ubican el 100% de las edades, que el cuartil 1 es al 17, cuartil 2 18 y cuartil 3 19. La segunda parte del taller nos está pidiendo que hallemos el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Entonces, para hallar el rango, vamos a restar el valor máximo que lo tenemos en esta tabla, que es 20, menos el valor mínimo. Ya sabemos que el rango es 5. Ahora para la varianza, vamos a hacer esa fórmula igual. El total del FI por la X y menos media al cuadrado, dividido, abrimos paréntesis, N, que es 71, menos 1. Cerramos. Y la varianza es 1.9. Para la desviación típica, le damos igual la raíz cuadrada de la varianza. Eso lo hacemos con estas fórmulas porque son datos que están agrupados en una tabla. La desviación es 1.38. Y para el coeficiente de variación, si dividimos la desviación típica dividido la media. Y nos da 8%. ¿Qué quiere decir eso? Que la media es muy representativa. Como está por debajo del 10%, tiene muy poca variabilidad. Y nuestra media es confiable porque no tiene casi dispersión. Ahora ya mi compañera Liz les explicará el tercer punto. Buenas noches. Vamos a trabajar el tercer punto, en el que nos dicen que el total de los datos, pues que el total de los datos que nos están dando corresponde a los días de vacaciones que tomaron los empleados durante el último año. Entonces, estos mismos datos son los que están acá, pero de una forma más organizada,
y para poderlos utilizar, donde XY lo vamos a utilizar como un promedio de los datos que anteriormente les dije. A lo que vamos a sumar estos datos y los vamos a dividir entre 2 y vamos a crear la fórmula en todas las casillas. La frecuencia absoluta es la cantidad de empleados que fueron de vacaciones en el último año. Entonces, vamos a tomar exactamente estos mismos datos que nos han dado en el ejercicio y vamos a crear una suma para saber qué cantidad de datos, qué cantidad de empleados fueron los que salieron, que en total fueron 45, donde una frecuencia absoluta acumulada es la suma de cada uno de los datos, a lo que vamos a sumar el dato presente más el dato anterior a la suma. Y verificamos que nos da exactamente lo mismo. Y una frecuencia relativa es el porcentaje que ocupa cada uno de los empleados frente al total, donde vamos a dividir esto frente a esto, inmovilizando la casilla del total de los datos. Y vamos a seguir arrastrando así mismo en todo. Donde vamos a crear una suma del 100%. Para la frecuencia relativa acumulada vamos a organizar igual como la absoluta acumulada. Que va a ser la suma de cada uno de los datos. Vamos a arrastrar la fórmula y al final nos va a dar el mismo 100% que nos ha dado. Para esto, como nos dice el nombre, es XY menos FI. Vamos a hacer lo que nos están dando acá. FI. Igualmente arrastramos la fórmula y vamos a crear una suma para que nos diga el total de los datos que se están dando. Donde XY menos la media, que aún no le hemos creado la media, pero que es la media, es esta fórmula. Listo, entonces vamos a dividir este dato dividido el total de los empleados, donde la media es 5,1, es decir, entre todos los empleados fueron, pues, la mitad de los datos, la mitad de los empleados se fueron al menos en un porcentaje de 5 días a vacaciones. El XY menos la media, igualmente cogemos la media que nos acaba de dar y de igual forma como anteriormente lo dije, inmovilizamos la casilla para que podamos arrastrar la fórmula. Aquí cogemos XY menos media y lo vamos a multiplicar por lo mismo que llevar al cuadrado. Y en la última casilla que tenemos de la tabla de frecuencias, vamos a multiplicar la frecuencia absoluta, la multiplicamos por el anterior dato que nos da. Igualmente llevamos la casilla hasta el fondo y vamos a crear una suma. Para hallar el rango es decir, la diferencia que tiene el intervalo menor al intervalo mayor, donde vamos a hacer una resta para saber la diferencia o la amplitud de los intervalos. Para la varianza vamos a tomar el último dato que nos ha dado, que es FI por XY menos media al cuadrado, y lo vamos a dividir frente el total de FI menos 1. La desviación típica, vamos a crear una raíz cuadrada del dato que anteriormente nos ha dado, que es la varianza, y el coeficiente de variación
es la media, el dato que nos dio la media dividido la desviación típica. Al darnos 172%, la media no es representativa, ya que nos pasa el porcentaje que debe ser. Y gracias.